¿Acaso existe algún lugar con mayor número de mitos, fantasmas y leyendas por metro cuadrado que la vieja Inglaterra? Una casa señorial en un lugar de ensueño, convertido en ruinas que son una muestra de la grandiosidad que antaño fue, pero que sin embargo los vecinos miran aún con recelo, y es que están hartos de escuchar las historias que se han ido pasando de generación en generación sobre no una, sino hasta dos tragedias que allí acontecieron y que llegan hasta nosotros como un eco retumbando en las noches más oscuras. Acompañadnos esta noche porque os puedo asegurar que este lugar no lo vais a olvidar fácilmente. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, Acertijos en la Oscuridad. Bueno, acabamos de venir de Inglaterra, de un viaje que ha sido completamente maravilloso en el territorio de los Cotswolds, en el sur de Inglaterra, una zona que desde luego está impregnada de leyendas y de una historia fabulosa que se remonta pues, a los tiempos más antiguos y que desde luego que estábamos deseando conocer. Hemos estado aproximadamente unos 3-4 días recorriendo estos lugares, ¿verdad? Buscando esas historias para poder traeros después y esos paisajes que desde luego os van a alucinar porque es que nosotros volvemos completamente enamorados. Y bueno, aquí he de decir que durante mucho tiempo yo he estado criticando, diciendo pues que en Inglaterra esos pueblos que se ven un poco como en Italia, en Francia o incluso en España pues como que no existían, ¿verdad? Que allí estaba todo como demasiado desarrollado, los pueblos eran todo demasiado grandes. Y sí que es verdad que esas zonas remotas allí ya no se encuentran, allí todo está completamente civilizado, pero los pueblecitos que allí he visto pues realmente me han sorprendido muchísimo, me he quedado alucinado de su belleza y no puedo desde aquí pues más que expresar pues una envidia sana, ¿no? Por cómo han sabido conservar pues ese patrimonio. Mr. Lovell Hall son hoy unas ruinas de una auténtica casa señorial, una casa solariega que databa del siglo XV, que fue construida sobre los restos de una casa mucho más antigua, que se remontaba prácticamente entre el siglo XI y el siglo XII, y que está situada en un lugar que es completamente maravilloso, a orillas del río Windrush, cuyas aguas plácidas van serpenteando alrededor de la casa. Enfrente tiene un bosque completamente espeso de hoja caduca, que cuando nosotros fuimos a visitar pues estaban todas las hojas prácticamente caídas y le daba ese aspecto prácticamente espectral, ¿verdad? Y bueno, para llegar hasta allí hay que recorrer un sendero, el cual pues está, digamos, delimitado por unos setos que en esta época del año también se encuentran completamente desnudos, parecen prácticamente esqueletos de plantas, ¿verdad? Y este sendero pues nos va un poco llevando, sinuoso, hasta lo que de repente es un gran jardín, un camposanto que se sitúa alrededor de una iglesia medieval que también trata del mismo siglo, del siglo XV, y que prácticamente más que una iglesia con ese enorme torreón pues casi parece un fortín. Y bueno, este lugar es completamente alucinante, es el típico cementerio tenebroso y escalofriante que uno pensaría al recordar esas películas que hemos visto toda la vida, ¿verdad? Y bueno, allí podemos ver cómo las tumbas, las lápidas de esa piedra mohosa llena de ese color negro de las inclemencias del tiempo inglés, en el cual no deja de llover, esa humedad constante, ¿verdad? Pues están rectas, algunas inclinadas hacia adelante, otras inclinadas hacia los lados, otras prácticamente están medio enterradas en la tierra que ha ido creciendo hacia arriba, enterradas en la hierba y algunas incluso volcadas y partidas en mitad del suelo sin que nadie las haya recogido, pero que sin embargo le dan ese toque que las hace aún mucho más pintorescas.
un cementerio realmente precioso, a la par tiene esa belleza, pero también esa tenebrosidad, ese escalofrío que ve uno al pasear entre esas tumbas, ¿verdad? Y que bueno, al final esto no sirve nada más que como para hacer una especie de balconada en torno a lo que sería Mr. Lovel Hall, esta enorme casa, la cual pues vemos paseando desde el cementerio. La iglesia es la iglesia de San Kelmen, un santo anglosajón, el cual, si os quedáis con nosotros hasta el final, os contaremos su historia, que está muy llena de leyendas. Esta casa fue construida por Sir William de Lovell y Holland en el siglo XV. Fue un hombre que volvió de las guerras de Francia pues totalmente enriquecido, y que además supo jugar muy bien sus cartas y supo situarse muy bien junto al rey de entonces, que era el rey Enrique VI, y que gracias a su apoyo y a los favores que iba recibiendo de este rey, de este monarca, ¿verdad? Pues y fue un poco cada vez pues adquiriendo más y más poder, hasta finalmente convertirse prácticamente pues en uno de los hombres más ricos de Inglaterra de su época, y como tal, pues lo que hizo fue construir una cosa acorde a su gran poderío, una gran casa señorial, la cual todos al verla se asombraran y vieran que él era una persona de un enorme poder. Desde el cementerio bajamos por unas pequeñas escaleras que hay de piedra y llegamos a una gran pradera con esa hierba tan mullida, ¿verdad?, que está completamente regada por ese clima británico. Mientras caminamos podemos ir viendo pues prácticamente el lugar, que es totalmente espectacular, y a medida que vamos pasando por los arcos y vamos entrando en lo que eran las antiguas estancias de la casa, al atravesar esos marcos de las puertas que aún quedan en pie, uno logra entrar en esas antiguas estancias, ¿no?, y ve esos enormes muros de piedra negra que aún se mantienen en pie, que realmente da vértigo mirar hasta la altura que tienen, y uno se da cuenta del gran esplendor que tuvo la casa en aquella época. Y bueno, esta casa realmente está como situada formando una especie de cuadrado, creando como una especie de gran patio interior en el centro, y contaba pues con lo que era la casa principal, con unas cuadras, con un granero, con una zona pues para guardar también los animales de granja, y donde además se encontraban dos estanques grandes llenos de peces para que la familia pudiera disfrutar durante todo el año pues de comida bien fresca. A medida que vamos pasando de una estancia a otra, siempre a cielo descubierto, ya que realmente digamos que el tejado ya no existe, se debió hundir pues hace ya bastantes años, ¿verdad? Pues llegamos hasta un momento en el cual encontramos lo que era la antigua torre, el torreón de forma octogonal, que ya va a tener una altura de hasta 4 pisos, y el cual ya no está en pie, pero sí que queda una parte en pie que da buena cuenta de realmente la altura que llegó a tener. Y tenía unas escaleras externas, las cuales iban, digamos, rodeando el muro para intentar acceder hasta esa parte superior. A medida que íbamos explorando aquel lugar, llegó un momento en el cual nos quedamos completamente sorprendidos al alzar la vista y ver cómo en uno de esos grandes muros que uno casi no se llega ni a explicar, ¿verdad?, cómo puede ser que siga en pie, pues tenía un gran ventanal con una especie de arco gótico, el cual estaba pues el marco en piedra completamente tallado de una forma completamente impresionante, totalmente exquisita, y que perfectamente podría recordar al de una pequeña catedral o el de una abadía. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que un lugar de tal grandiosidad acabara en semejante estado de ruina? Esta es la historia de Sir Francis de Lovell, el noveno de los Lovell y primer vizconde Lovell. Bueno, era una época completamente convulsa, una época en la cual, pues, por un lado tenemos a Sir Francis de Lovell, ¿verdad?, que había heredado pues ese gran patrimonio, esa riqueza y ese poder, digamos, social de mano de su abuelo, Sir William, pero que por otro lado el padre de Sir Francis, Sir John, pues también había seguido trabajando gracias a sus relaciones con Enrique VI, y que
había conseguido llevar a la familia de Lovell pues aquel estatus social. Entonces llegó un momento en el cual Inglaterra atravesó pues unos momentos realmente convulsos, unos momentos en los cuales pues se disputaban el trono dos casas. Por un lado tenemos la casa de los Lancaster y por otro lado tenemos la casa de los York. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que aquí Sir Francis de Lovell pues un poco se alejó de la dinastía de los Lancaster, que eran los Enrique VI y VII, y un poco intentó juntarse más, ¿no? Apoyar a la casa de los yorquistas, que no eran otros que los de Ricardo III. Entonces, durante la guerra civil, que fue la más sangrienta en Inglaterra durante el siglo XV, que fue llamada la Guerra de las Dos Rosas, porque cada una de estas rosas simbolizaban cada uno de estos reyes que disputaban el trono, ¿verdad? Pues finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que Enrique VII venció a Ricardo III y finalmente la dinastía de los Lancaster, que pasaría a ser la dinastía de los Tudor, bien famosa por la conocida reforma de la iglesia que llevaron a cabo durante el siglo XVI, pues llegó al poder. De manera que automáticamente Sir Francis de Lovell se vio completamente solo, se vio completamente marginado, y no solamente eso, sino que fue declarado culpable de alta traición y iba a ser buscado y ejecutado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues lo que cuenta un poco la historia es que Sir Francis de Lovell pues encontró un salvoconducto para huir a Escocia y allí pues pasar sus últimos años, aunque en realidad después esto se ha estudiado y se ha visto que realmente él nunca estuvo allí, ya que no existe ningún registro. Y lo que cuentan las leyendas es que Sir Francis de Lovell pues encontró o mandó construir, mejor dicho, una cámara secreta en su casa, y que su único sirviente sería el encargado de llevarle la comida y de custodiar la llave para que así nadie pudiera encontrarle y ejecutarle. Entonces el destino quiso que, desgraciadamente, desafortunadamente, es que no se podía tener más mala suerte, este sirviente de manera inesperada murió. Con lo cual nadie sabía qué fue de Sir Francis de Lovell y sobre todo Sir Francis de Lovell se encontró allí encerrado en esa cámara secreta y oscura, consumiéndose poco a poco hasta finalmente encontrar pues ese fatal destino de morir de inanición. Y bueno, esta leyenda se fue contando durante generaciones, ya que se decía que a las orillas del río pues escuchaban los lamentos de una persona caminando alrededor de la casa o incluso por el cementerio que hay junto a la iglesia. Y no solamente eso, sino que se veía como una especie de figura espectral que no caminaba, sino que básicamente iba flotando por encima de la hierba. Esto no dejaban de ser leyendas, un poco para asustar a los niños, pero fue finalmente 200 años después, más concretamente en el año 1708, cuando se estaban realizando unas reformas de Minster Lovell Hall y uno de los soberos encontró por casualidad pues una pequeña bóveda subterránea que al abrirla y entrar la luz pues lo bañó todo y descubrió una escena en la cual había el esqueleto de una persona sentada en un escritorio como este, rodeada de libros completamente mohosos y con el esqueleto de lo que parecía ser un pequeño perrito enroscado en sus pies. Y este era Sir Francis de Lovell Hall, que desgraciadamente ante la muerte de su sirviente pues había muerto allí completamente solo junto a su perro de hambre. Pero las leyendas no acaban aquí, y es que muchos años después de la historia de Sir Francis, pues otra familia habitaba la casa, ya que la casa fue expropiada por la nueva corona inglesa, y en aquella época pues se ve que era tradición que cuando había una boda la novia se tenía que esconder de todos y la tenían que encontrar. Entonces la novia un poco empezó a recorrer la casa y encontró pues digamos un pequeño cuarto secreto que nadie conocía en principio y en el cual había un cofre. La novia cogió, entró en esta habitación, se metió dentro del cofre con tan mala suerte que el cofre se le cerró
y ella no podía abrirlo desde el interior. Estuvo gritando totalmente enloquecida, imaginaos como si prácticamente os enterraran vivo, pegándole golpes al ataúd, pero ese cuarto, digamos que nadie lo conocía y los sonidos dentro de ese cofre estaban completamente ahogados, con lo cual para los familiares que estuvieron horas y horas y horas buscando por todos sitios, les fue completamente imposible encontrar. Y fue muchos años más tarde cuando otra vez otro trabajador de la casa pues encontró ese cofre y al abrirlo encontró pues el cuerpo completamente impertérrito, ¿verdad?, de esa novia que, al igual que le pasó a de Francis Delobosor, al de repente estar expuesto a ese aire fresco, pues ese esqueleto que estaba incorrupto completamente se convirtió en polvo. Y bueno, la tercera leyenda de este lugar es la historia de la iglesia de San Quenel. La historia de esta iglesia me ha encantado, no tiene nada que ver, digamos, con lo que es fantasmas, pero sí que tiene mucho de paranormal, y es que es una historia en la cual, pues San Quenel, que es un santo, que es el santo de los Cotswolds, fue hijo de Canute de Mercia. Mercia era un antiguo reino inglés de aquella zona, que era lo que hoy en día son las Tierras Medias. ¿Y qué es lo que le ocurrió a este santo? Este santo fue un niño que llegó al trono a los 7 años y él, pues digamos que su hermana lo odiaba completamente porque él era como muy bueno y muy justo con la gente, y su hermana, por lo visto, pues era todo lo contrario. Entonces la hermana pues tenía esa ansia de poder, ¿verdad?, que quería heredar ella el trono, mandó a alguien para matarlo. Pero la cosa no termina aquí, ya que este chico, este rey, pues tuvo un sueño en el cual él decía que estaba en el bosque cazando y que subía a un árbol, y que desde ese árbol pues él veía sus 4 reinos, y que veía que de esos 4 reinos 3 se postraban a sus pies, pero un cuarto lo que hacía era cerrar el tronco del árbol para que él cayera. Al caer al suelo, él despertó y justamente ese día se fue de cacería, y allí se encontró con el que sería su verdugo, un verdugo que había buscado a su hermana para acabar con su vida. Este verdugo evidentemente acabó con la vida del niño y escondió su cuerpo para que nadie lo encontrara jamás. Pero se cuenta que el alma, el espíritu de Quenel, este rey infantil, pues se elevó a los cielos en forma de paloma y que viajó hasta Roma, llegando así hasta el Papa y depositando un pergamino en sus pies diciendo exactamente el lugar donde se encontraba su cuerpo. El Papa, al ver esto, al ver este milagro, rápidamente envió a sus emisarios hasta Inglaterra para hablar pues con el arzobispo de Canterbury, que era el más importante en aquella época y en aquella zona, y les dijo lo que había recibido, esa noticia, y el arzobispo rápidamente lo que hizo es mandar unos monjes hasta este lugar para encontrar su cuerpo. Y efectivamente así fue. Estos monjes, estos abadesos, pues digamos que encontraron allí el cuerpo de Quenel, y al levantar su cuerpo empezó a emanar del suelo pues un arroyo de agua que se dice que curaba y sanaba a todos aquellos que se acercaban y bebían de sus aguas. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta leyenda de las tierras inglesas. Como os decía, ha sido un viaje corto pero realmente intenso. Nos hemos empapado todo lo que hemos podido en los 3 o 4 días de la cultura y la historia de esa vieja Inglaterra, que realmente es absolutamente alucinante, ¿verdad? Son esas leyendas y esas historias medievales que llevamos toda la vida escuchando en libros y películas, y que realmente pues tienen esa magia inigualable y que a nosotros nos ha hecho disfrutar como nunca, y que seguramente pronto volvamos por aquella zona para tratar de conocer más sitios. Pero mientras tanto os vamos a seguir contando más leyendas de otros lugares de Inglaterra que nos han encantado y que seguramente a vosotros no os dejarán ni indiferentes. Así que si os ha gustado este vídeo, como siempre os ruego que os suscribáis. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros, nos motiva, nos da ganas de seguir viajando a nuevos lugares, de poder
traeroslos a vosotros y despertar también en vosotros esas ansias viajeras de conocer por vosotros mismos estos lugares, pero ya conociendo la historia que hay detrás. Así que acordaros, suscribiros, daros a la campanita y esperamos veros en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Muy buenas noches y muchísimas gracias por aguantar hasta el final. Nos vemos muy pronto.